Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Moncau, docente de Economía y Microeconomía de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Y en la clase de hoy vamos a hacer una introducción sobre conceptos fundamentales de economía. Para ello, partimos de la definición más utilizada en los manuales, o inspiradora de las definiciones utilizadas en los manuales de economía, que dice que es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Ya en la clase pasada trabajamos un poco de por qué la economía es una ciencia, que en particular es una ciencia social, y trabajamos sobre el tema del comportamiento humano como su objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué significa que estudie la relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos? Bueno, cuando hablamos de fines o usos, nos referimos a que vamos a estudiar la satisfacción de necesidades o deseos. Eso es un poco el objeto de estudio de esta materia, y fíjense que hago énfasis en que no solamente vamos a satisfacer necesidades, sino también deseos. Todo esto está históricamente determinado, lo cual quiere decir que no podemos hablar de necesidades básicas para cualquier contexto, tanto territorial como temporal, ¿sí? Esto me refiero con históricamente determinados, quiere decir que las necesidades, los deseos, pueden cambiar en lugar y en tiempo. Por otro lado, medios. ¿Qué son los medios? Los medios van a ser los bienes o servicios que tienen la utilidad de satisfacer esas necesidades. Y entonces en la economía también estamos acotando nuestro objeto de estudio a aquellos bienes y servicios que satisfacen esos fines o usos, ¿sí? Cosas que tienen una utilidad. Finalmente, la palabra escasez hace referencia a que hay una disparidad entre los deseos o necesidades humanas y los medios disponibles para satisfacerlos, los bienes y servicios que van a ser útiles para satisfacer deseos o necesidades históricamente determinadas. La noción de escasez plantea la necesidad de tener que elegir entre unos usos y otros de esos medios con los que se dispone, ¿sí? Hay recursos que son escasos. Esta definición de economía hace un foco muy importante en la administración o asignación de esos recursos que son escasos. Por otro lado, acá traigo otra definición entre las tantas que abundan en la literatura, que dice que la economía estudia la división del producto de la industria entre las clases que concurren a su formación. Bueno, por un lado, la novedad que introduce esta definición es que habla de producto de la industria, ya no de recursos escasos o medios escasos, sino que hace referencia a que esos bienes o servicios que satisfacen necesidades son producidos. Es decir, no son dotaciones naturales, no son cosas que están ahí, sino que hay trabajo humano detrás para la transformación de esa naturaleza con el objeto de satisfacer necesidades o deseos. Otra novedad que introduce esta definición es la palabra o la frase clases que concurren a su formación. Acá hay personas que están participando del proceso de producción de esos bienes y servicios, son dueños de factores productivos sería la fuerza de trabajo, la tierra, la liquidez, las máquinas, las herramientas, todo aquello, materias primas, insumos, todo aquello que forma parte del proceso de producción de esos bienes o servicios. Hay clases sociales que son dueñas de esos factores productivos y por lo tanto, a cambio de participar en ese proceso, piden o necesitan o demandan una retribución. Y aquí va entonces la otra frase que aparece, o otra palabra que aparece en esta definición, que es división del producto. Justamente, división del producto hace referencia a la remuneración de estos factores productivos, que vendrían a ser los precios de adquisición de estos factores productivos. ¿Sí? El salario es el precio del trabajo, la renta sería el precio de la tierra, el interés sería el precio del capital, y los beneficios, bueno, serían el precio del capital incluyendo maquinarias, herramientas, infraestructura, conocimientos y demás. Y son definiciones, pero en definitiva son los precios de estos factores, y esta definición, a diferencia de la otra,
hace un foco en que hay producción y distribución, que entonces, considerando lo anterior, que era la administración de recursos escasos, estaríamos dedicándonos a estudiar todas estas cosas. Administración, producción, distribución. Bueno, en este gráfico que les muestro en esta filmina, busco hacer una abstracción, que sería un recorte de la realidad para explicar algún fenómeno en particular. Esta abstracción consiste en pensar en una economía en la cual solo se producen dos tipos de bienes. En este caso, propongo celulares y pan. Y esta abstracción la utiliza para explicar la noción de que hay que administrar los recursos a la hora de producir, porque no podemos producir todo lo que queremos. La frontera de posibilidades de producción indica la máxima cantidad de productos que se puede obtener con los factores productivos disponibles. Entonces, si yo utilizo toda la fuerza de trabajo, todo el capital, toda la maquinaria, digamos, toda la tierra en producir celulares, en este ejemplo obtendría como máximo 4 celulares. A su vez, si dedicara todos los factores de producción a producir pan, podría obtener como máximo 18 panes. Y la frontera de posibilidades lo que nos va a marcar es todas las combinaciones posibles de esa producción, utilizando los factores productivos escasos. Escasos, en esta abstracción también lo que se dice es que, digamos, no hay tiempo. Si estamos hablando de un momento en particular, lo que hay es lo que se dispone, y por lo tanto no puedo producir más de lo que dispongo. Si uno introduce el tiempo, esta historia cambia, porque digamos, a medida que va pasando el tiempo, es posible que se vaya obteniendo algún aprendizaje en la producción y se puede ir corriendo esta frontera de producción. A partir de este gráfico, uno puede comprender la noción de eficiencia productiva, que dice que, bueno, si yo produzco en algún punto de la frontera de posibilidades de producción, voy a tener la máxima eficiencia posible, porque estaría utilizando todos los factores productivos con su máxima eficiencia. En cambio, si produzco en algún punto alguna de las combinaciones que están por debajo de esta frontera de posibilidades de producción, se dice que estamos en un subempleo o desempleo de los factores productivos. Tengo una capacidad instalada ociosa. Podría producir más y no lo estoy haciendo. Es una ineficiencia productiva. ¿Sí? Entonces, un poco dentro de la noción de economía que habla de la asignación, administración de recursos, quiere lograr llevar a la economía de un punto de ineficiencia a un punto de máxima eficiencia, donde se alcanza la máxima producción con los recursos disponibles. Bien. Ahora, ¿cómo se decide qué producir, cuánto, cómo, para qué y para quién? En el ejemplo anterior había que decidir qué producir. Supongamos que vamos a pararnos en esa frontera de posibilidades de producción, pero ¿qué producimos? ¿Celulares o pan? ¿Quién lo decide? ¿De qué manera se decide? Bueno, acá hago un recuento de diferentes modos de producción, así lo llamó Carlos Marx, en los cuales se esquematiza o se hacen tipos ideales sobre cómo se organiza la producción, cómo se coordina la producción, cómo se decide qué, cuánto, cómo, para qué y para quién. Y esta división que propongo es bastante básica, que tiene que ver con si se decide de forma centralizada o si se decide de forma descentralizada. Digamos, no interesa para esta clase ahondar en qué significa cada uno de estos modos de producción. Para ello los invito a leer a los Grundrisse de Marx, que son unos borradores que escribió y no se publicaron. Ahora hay una edición que pueden consultar. Pero sí me interesa esta división sobre la organización centralizada y descentralizada de la producción. Acá algunos ejemplos: la familia primitiva o tribu jerárquica, donde hay un líder que decide qué se produce y cómo, y cuánto.
En el esclavismo, donde tenés un amo y un esclavo, donde el esclavo es el que produce, el amo le dice qué, cuánto, cómo y con qué producir. O en el feudalismo lo mismo, tenés un señor feudal que le dice a los siervos qué es lo que tienen que producir y cuánto. Esa decisión se basa en una relación de dependencia que tiene cada uno de estos productores con aquel que los provee de los medios para producir. En cambio, en el capitalismo, la decisión de qué producir, cómo y cuánto, se hace de manera descentralizada. Nadie le dice estas cosas a los productores, sino que los productores deciden libre y voluntariamente qué producir, y esa decisión se va a basar, como veremos adelante, en señales de mercado. Ahora, mi pregunta es, y el comentario es, no hay un momento histórico en particular de cada una de estas formas o modos de producción, sino que lo que les propongo es una tipificación que puede haber coexistencia entre algunos de estos modos de producción. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo se organiza la producción de las tareas de cuidado al interior de las familias actuales? ¿Centralizada o descentralizadamente? Cada uno decide qué hacer, o lamentablemente a veces hay una relación jerárquica. Por otro lado, les pregunto, ¿qué pasa dentro de la empresa? ¿Un empleado decide qué producir, cómo y cuánto? ¿O hay alguien que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer? Para pensar un poco que dentro del capitalismo también existen formas centralizadas de producción. Bien. Ahondemos un poco en qué es el mercado. Bueno, en el mercado todos sabemos que hay oferentes y demandantes, hay gente que va a comprar cosas y hay gente que va a vender cosas, y se produce el intercambio. Vayamos un poco más en detalle a qué es algunos conceptos que dan forma a este mercado. Por un lado, en el mercado capitalista existe la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Hay un acceso restringido a los productos, ¿sí? Cada uno es dueño de ciertos productos o medios de producción, que serían, como habíamos hablado, aquellas herramientas, factores que uno utiliza para poder producir esos bienes. Y ese acceso restringido no permite el autoabastecimiento. Nadie es dueño de todo y por lo tanto no es capaz de producir todas las cosas que necesitan para autosatisfacerse. En ese contexto se produce una división social del trabajo, ¿sí? Hay algunas personas que producen algunas cosas y otras personas producen otras, dando lugar a lo que se llamaría especialización, ¿sí? De alguna manera, los que pueden producir, porque tienen los medios de producción para hacer ciertas cosas, se especializan en producir eso, y los que tienen los medios de producción para producir otras cosas, se especializan en esas otras cosas. Aquí hay una pregunta un poco provocativa que tiene que ver con de dónde surge esa especialización. Esa especialización responde a características naturales, responde a capacidades individuales que se desarrollan naturalmente, y entonces cada uno se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer por sus condiciones iniciales, o al contrario, son adquiridas, es decir, en la medida que uno fue ejercitando la realización de alguna tarea, fue adquiriendo mayores habilidades y por eso se termina especializando, porque es lo que mejor hace en su producción. ¿Sí? Para el debate. Por otro lado, cuando uno se especializa en esta visión del trabajo, empieza a necesitar producir un excedente. No todo lo que produce, si yo me especializo en producir lapiceras, por ejemplo, y con lapiceras no como, o sea, me sirve para satisfacer mi necesidad de escribir, pero no necesito todas las lapiceras que puedo producir en mi tiempo. En cambio necesito alimentos, necesito vestimenta, necesito otras cosas, por lo tanto,
ese excedente que voy a tener de lapiceras que puedo producir durante mi tiempo, lo voy a llevar al mercado para intercambiar. Y esa decisión es aparentemente libre y voluntaria, ¿sí? Nadie me dice qué producir, cómo, ni cuánto, ni nadie me dice que tengo que ir a vender nada al mercado, sino que yo puedo decidirlo. Digo aparentemente porque no, digamos, no soy, o sea, soy libre de decidir qué vender, qué producir, y sí vender, pero no soy libre de decidir ir al mercado, porque no puedo producir todo lo que necesito para autoabastecerme. Así que en ese sentido es libre y voluntario aparentemente. Bueno, en esa economía todos se vuelven oferentes y demandantes, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poco más qué significa ser oferentes y demandantes. Antes de eso, cabe esta pregunta, ¿oferta igual a demanda? Y me parece oportuna la pregunta porque, digamos, en esta forma de producir está separada la decisión de producir de la decisión de consumir. ¿Por qué? Porque yo produzco algo que no es lo que yo voy a consumir. En otro sistema, en otro sistema uno podría pensar en que yo produzco las cosas que necesito, entonces la decisión de consumo y de producción es la misma. Lo que quiero consumir es lo que voy a producir. En cambio acá tengo por un lado decidir qué voy a producir de manera libre y voluntaria para llevar al mercado, intercambiarlo y obtener así los recursos para poder comprar lo que quiero consumir. Se encuentra separado. ¿Sí? Los oferentes son independientes en sus decisiones de producción y los demandantes son independientes en sus decisiones de consumo. Esa independencia o libertad da lugar a una doble incertidumbre en esta forma de organizar la producción. Una hace referencia a que no hay certezas de que se vendan los productos ofrecidos. ¿Sí? Yo produzco algo, lo voy a llevar al mercado, pero no estoy seguro de que van a haber suficientes compradores. Me puede sobrar o podrían no directamente vender nada. En segundo lugar, no hay certeza de que se produzcan los productos demandados. Yo voy a ir al mercado y no necesariamente voy a encontrar las cosas que quiero consumir. Entonces tengo una doble incertidumbre. Por lo tanto, cabe la posibilidad de desajustes entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo se hace justamente para que esto se equilibre? ¿Cómo se gravita hacia ese equilibrio para que no sobren demasiadas cosas ni falten demasiadas otras? Bueno, y aquí es donde cobran un rol los precios. Los precios tienen el papel de coordinar la producción social. ¿Sí? Y esta es la particularidad del capitalismo, de organizar la producción de forma descentralizada. Los precios señalan qué producir y qué demandar. Señalizan para poder tomar decisiones. Bien, entonces vayamos a definiciones básicas. ¿Qué es la oferta? Bueno, la oferta es la cantidad de productos que yo pongo a disposición en el mercado para intercambiar. Y cabe aclarar que ofrecer no es vender, como habíamos dicho antes, sino la intención de hacerlo, pidiendo algo a cambio. O sea, no hay garantía de que vas a vender, sino que la oferta es ir al mercado a ofrecer algo para ver si alguien lo compra. La otra característica importante a mencionar de la oferta es que no es regalar, sino que es pedir algo a cambio. No es que yo voy y estoy donando las cosas, sino que en el mercado voy a pedir algo a cambio de eso que estoy ofreciendo. ¿Qué es la demanda? Bueno, la demanda es la cantidad de productos a ser comprados en el mercado. Y acá la aclaración, demandar, no es necesitar ni desear, sino que es la intención solvente. ¿Qué quiere decir solvente? Que tenés algo a cambio para ofrecer por eso que querés demandar. Es decir, demandar no es pedir, no es necesitar, no es desear, sino ir al mercado y tener algo a cambio para ofrecer sobre eso que quiero comprar. Permítanme hacer una pequeña crítica a este sistema de organización de la producción, que tiene que ver con que esto da lugar a que existan necesidades que no sean satisfechas. ¿Sí? Si, por ejemplo, necesitamos la cura para alguna enfermedad en particular, pero si no hay una demanda solvente que actúe sobre los precios, ¿sí? Que afecte a los precios, esa señal de que alguien lo tiene que producir nunca va a aparecer. ¿Sí? Y esto de que actúe sobre la señal de precios tiene que ver con que cuando yo voy al mercado y digo,
necesito esta cura, estoy dispuesto a pagar 1.000 pesos por esta cura, ya de alguna manera señalicé, dije, este es el precio, revelé el precio por el cual estoy dispuesto a pagar por esa cura. Entonces, si esa señal está en el mercado, alguien la va a ver y va a decir, bueno, a mí me cuesta tanto producir, hay alguien que está necesitando consumir esto, entonces, si me conviene, voy a producir. Ahí apareció la señal. Lo que pasa que si no tengo nada que ofrecer a cambio en el mercado, esa necesidad no va a generar la señal del precio y por lo tanto nadie va a producir la solución. A su vez, como les decía, ¿qué producimos? ¿Pan o celulares? Y ahí otra vez, digamos, el sistema este que es descentralizado y permite que cada una de las personas vaya al mercado a demandar e influenciar sobre las señales, parece bastante democrático. Pareciera que no hay alguien que dice, bueno, se va a producir esto y lo que se va a consumir es lo que producimos, sino que, de alguna manera, en el mercado, las personas hacen una especie de votación sobre qué es lo que hay que producir. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que la votación de las personas está ponderada por su poder adquisitivo, ¿sí? Si hay 1.000 personas que tienen un peso para comprar pan, y cada uno quiere un pan, y hay 2 personas que tienen 1.000 pesos y quieren comprar celulares, esas 2 personas implican una demanda de 2.000 pesos. Y esas 1.000 personas implican una demanda de 1.000 pesos. Y uno tiene que decidir qué es lo que va a producir, va a mirar las señales de mercado y va a decir, bueno, pareciera que me conviene producir celulares antes que pan. ¿Sí? Simplemente es una votación en donde las demandas más solventes tienen un poder de influencia sobre las señales de lo que hay que producir que las demandas menos solventes. Bien. Bueno, como habíamos dicho, los precios iban a actuar para señalizar qué es lo que va a producir. Ahora, ¿qué son los precios? Bueno, los precios van a representar el valor de cambio de los productos medidos en unidades de dinero, ¿sí? Por cuántas unidades me van a dar de lo que yo quiero consumir a cambio de lo que yo estoy llevando, lo que estoy ofertando en el mercado. Y ahí aparece el dinero, porque, digamos, el precio no lo vamos a decir en unidades de la mercancía que yo, del producto que yo quiero demandar, sino que va a haber, como habíamos dicho, está separado el momento de producción, de oferta y de consumo. Entonces, yo primero vendo, obtengo dinero, después compro lo que quiero. Buscando en internet y en los diferentes manuales van a encontrar un montón de definiciones del dinero, de su génesis y de sus funciones. Yo me voy a detener en particular en su función como unidad de cuenta o equivalente general. Marx, en el capítulo 1 del Capital, lo que dice es que en una economía compleja, con una gran división del trabajo y una gran diversidad de productos, resulta imposible conocer la razón de cambio de cada uno de los productos en relación a todos los demás. Digamos, yo voy al mercado y no sé de antemano cuántas unidades voy a poder llevarme de cada uno de los diferentes productos. Y sería bastante complejo hacer una sistematización de esto. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, el dinero en parte resuelve este problema invirtiendo la relación de cambio. Y dice, bueno, el dinero que va a ser el equivalente general, ¿cuál es su función? Bueno, cada uno de los productos va a expresar su valor de cambio en uno solo, que va a ser un producto en particular, que se termina llamando dinero. ¿Sí? Entonces yo sé por cuántas unidades de dinero voy a intercambiar mi producto, y después con ese dinero sé cuánto tengo que ofrecer para obtener el bien de consumo. Ahora, ¿en qué sentido los precios van a ser señales para los oferentes? Bueno, acá vale la pena introducir el concepto de ganancia. La ganancia o beneficio son el motor del capitalismo. ¿Sí? Los oferentes contratan factores productivos arriesgando su capital de propiedad privada con el objeto de obtener una ganancia, que quiere decir tener un ingreso por sus ventas que sea superior a los egresos o costos.
Entonces, la variación del precio, ¿de qué manera puede afectar las decisiones de los productores u oferentes? Bueno, acá planteamos dos maneras. Una es afectando los ingresos y otra es afectando los egresos. Es decir, si el precio de los productos que ofrece la persona en el mercado varía, sus ingresos van a variar. A su vez, si el precio de los factores que contrata para producir, es decir, varía el precio del trabajo que contrata, es decir, el salario, varía la tasa de interés del capital que pide prestado para producir, o varía el precio de las mercaderías que va a revender, bueno, aumentan sus costos, por lo tanto aumentan sus ingresos y sus egresos, y eso afecta a su ganancia. Asimismo, el oferente busca tener la máxima ganancia a su alcance, ¿sí? Más allá de obtener una ganancia, entonces decidir si producir o no, se pregunta si es la máxima posible. Entonces compara su propia ganancia en la actividad productiva en la que está con la que podría obtener haciendo otras actividades productivas que estén a su alcance. Entonces, al momento de decidir qué producir o qué ofrecer en el mercado, también se fija en el costo de oportunidad, que sería justamente la ganancia que podría obtener produciendo otra cosa y vendiendo otra cosa. Permítanme volver un segundo. Si el empresario considera, por ejemplo, su ganancia en produciendo, sigamos con el ejemplo de las lapiceras, si produciendo lapiceras obtiene una ganancia de 100 pesos, va a comparar con otras actividades productivas y dice, bueno, si en vez de vender lapiceras utilizo mi capital para vender cubiertos de plástico descartable, obtendría una ganancia de 80. Y si en vez de hacer eso hago papel film, plástico, bueno, obtendría una ganancia de 60. ¿Me conviene producir las lapiceras? Bueno, ese es el costo de oportunidad, es comparar esos 100 con lo que podría obtener en las otras actividades. ¿Qué quiere decir? La palabra costo a veces es un poco engañosa porque las personas dicen, bueno, si yo gano 100 produciendo lapiceras y 80 produciendo tenedores de plástico, entonces mi ganancia es 20. No. Ese costo de oportunidad no se contabiliza como un egreso, no es un costo de producción, sino que es lo que yo dejo de ganar por producir una cosa y no la otra. Sería justamente, como dijimos recién, un punto de comparación. Si produjera otra cosa ganaría 80. Al producir lapiceras ganó, en este ejemplo que dije, 20 pesos más. Entonces, me quedo produciendo lapiceras. Ahora, si en vez de producir esto, puedo utilizar el plástico y mis máquinas para fundar cables, por ejemplo, cables de electricidad, hacer la funda, y eso me da una ganancia mayor, por ejemplo, 120 pesos, entonces yo comparo los 100 que gano con las lapiceras con los 120 y digo, bueno, la verdad no me conviene seguir produciendo lapiceras, me pongo a producir fundas para cables de plástico y de esa manera obtendría una ganancia mayor. Dejo de producir una cosa y me pongo a producir la otra. Entonces, justamente los precios van a actuar también como una señal de qué producir. Donde tenga mayor ganancia, voy a moverme. Bien, ¿en qué sentido los precios son señales para los demandantes? Bueno, la variación de los precios puede afectar la solvencia, que sería el poder de compra, la capacidad adquisitiva de los demandantes. Por ejemplo, si varía el precio de lo que quieren comprar, es posible que ya no les alcancen para hacerlo, en el caso de que suban, o que empiece a alcanzarles, en el caso de que bajen esos precios. A su vez, si varía el precio de su fuente de ingresos, por ejemplo el salario, si varía el precio del trabajo, se va a afectar su solvencia. Entonces, uno es cuando varía el precio de sus ingresos o cuando varía el precio de lo que quieren comprar. En las dos situaciones, la solvencia cambia y por lo tanto voy a poder comprar o no voy a poder comprar. Está señalizando mi decisión, el precio. Asimismo,
los demandantes en ocasiones tienen la oportunidad de elegir entre productos con utilidad similar, serían sustitutos, por lo que la variación de los precios relativos entre estas posibilidades, puede modificar la decisión de cuál demandar. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy entre decidir la compra de un celular de una marca o el celular de otra marca, y me dan más o menos lo mismo, bueno, va a ser el precio el que me va a señalizar mi decisión. Bueno, entonces cerramos esta clase con algunas preguntas que serían, bueno, volvamos, ¿no? ¿Cómo se resuelve de forma descentralizada la escasez o la sobreproducción? ¿Cómo actúan los individuos independientes, libres, ante la necesidad inmediata de abastecerse de algún producto o de venderlo? Y en definitiva, la pregunta clave, ¿qué impulsa la variación de precios en el mercado para que actúe como señales? O sea, ¿dónde está la variación del precio que va a hacer que se empiece a producir o se deje de demandar aquello que está faltando? Bueno, lo dejamos para un próximo video. Muchas gracias. Hasta la próxima.